Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna del impacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de servicio al prójimo más carenciado. Gente muy precarista o precariados, gente que está con muchas dificultades económicas para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer, costosísima, sus tratamientos, medicamentos, analítica, honorarios médicos, internamiento, todo es caro. Y esta institución dirige sus servicios a brindarle a esas familias atrapadas en la ruralidad, todavía con más dificultades para enfrentar esta enfermedad. Entonces hay que buscar recursos, hay que agenciarse los recursos económicos para asistirlo en todos esos servicios de medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera. Hay que apoyar al patronato o los patronatos, porque este es un patronato de Villa González, pero todo este tipo de instituciones están sujetas a las mismas condicionalidades de escasez de recursos. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sam, otra institución que le brinda apoyo a los jóvenes que están en alto riesgo. Hay que apoyar a los salesianos que cuidan de esta institución para evitarle más problemas al país con jóvenes que van a ir directo a la delincuencia porque ni tienen oficio ni dan beneficio. Entonces son presas fáciles de ese espacio del crimen y hay que salvar a esa gente. Y salvar la República, desde luego. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, voy a iniciar el programa con lo... Vimos ahí el PLD, que es un partido que está, señora, hay partidos
partido con la fortaleza que tuvo el PLD, igual que el PRD, una verdadera oligarquía además, hay que decirlo así. Y ver este partido disminuido y todavía como que no aprenden. El partido sigue desgajándose y terminará ya hoy, es un partido bisagra. El PLD hoy es un partido bisagra. Es decir, en 4 años este partido ha caído de ser una oligarquía además a un partido bisagra. Varias formaciones han salido de allí, no ha podido, por lo menos todavía no ha podido depurar sus responsabilidades, los hechos que están ahí visibles, palpables. No ha podido depurar esas responsabilidades, pero tampoco ha podido corregir errores, ni siquiera confesarlos para corregirlos. Pero una barbaridad, la verdad que terminará como un partido veleta, porque los partidos bisagra terminan en partidos veleta, y después ya terminan muriendo, como se dice. Aquí hay ejemplos, los partidos de izquierda y de partidos de derecha, no hay duda, han desaparecido, prácticamente se extinguen y terminan con números ridículos. Esa es la pura verdad. Apenas quedan las siglas, pero ya el cuerpo de esas organizaciones políticas prácticamente se ha desgastado, se han esfumado, se han ido. Entonces ese partido, el PLD, con esa dirección, no creo que pueda salir a camino. No lo creo. Así que ya, si no explican y corrigen sus errores, pues se han negado hasta a explicarlo, porque tienen como miedo en ese partido. Ahí vimos esas elecciones internas para escoger un comité central, 180 y pico de miembros que le faltaban ahí, de un comité central como de 600 miembros. Pero todo eso es un esfuerzo casi vano, porque es que no se va a recuperar un partido que tiene una dirección ahí, ni siquiera vamos a decir añeja, sino corrompida, que está ahí. Entonces, como no explican sus errores, no lo explican, no, esas mismas, toda esa responsabilidad en acciones tan dolosas como las que hubo. Entonces, lo que han hecho es como resistirse y querer como que la gente se olvide de eso. Lamentablemente ese partido está sentenciado. Digo yo, Manuel Fermín, que he visto morir muchas instituciones políticas, la hemos visto morir aquí. Aunque se resistan a morir, mueren. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces vamos a ver qué ha pasado aquí. Yo no voy a decir, no tengo que echarme, como se dice, uno no tiene que echarse autoelogios, porque eso se ve muy mal. Pero uno ha hablado tantas veces de estos espacios de comunicación, tantas veces que hemos dicho nosotros, el presidente de la República está mal servido porque no tiene un buen asesoramiento. El presidente, ha dicho Manuel Fermín, desde su inicio de gobierno, ha venido ejerciendo un gobierno coloquial. Y el que ejerce gobiernos coloquiales en la calle es un gobierno que anda siempre a tientas. Lo he dicho, a tontas y a locas. Todo eso lo hemos dicho muchísimas veces y repetido hasta el cansancio. La falta de esos Salomones. Porque viendo lo que ha pasado,
con el asunto de las reformas, porque se ha hecho una reforma constitucional. ¿Y qué beneficio ha derivado, por ejemplo, el presidente de ese apuro con que se hizo eso? Ningún beneficio. No sabemos tampoco la misma practicidad de esa modificación que se le ha hecho a la Constitución. Porque es como más de lo mismo, quedarse como en una especie de patinar en la misma piscina, que yo he dicho que es una piscina de melaza, que apenas se puede, ni siquiera los perezosos se pueden mover ahí. Entonces, se hizo la constitucional, señores, sin la solemnidad, como hemos dicho nosotros. Aquí, cada vez que se ha hecho un cambio de constitución o una modificación constitucional, por lo menos cuando se hace una modificación de verdad, sin intereses, qué sé yo, personales, del imperante de turno. Porque aquí, lo que pasó en el 2002 fue una vergüenza, porque era la antítesis de lo que ha hecho el presidente Luis Abinader. Aquella fue un cambio para beneficiar a un imperante que quiso ser reelegido, o tenía el deseo de seguir siendo un mal presidente, tenía el deseo de seguir siendo peor, algo increíble, porque no se iba a corregir. Pero esta es la antítesis, la que se hizo ahora, porque esta busca que no pase lo que pasó en el 2, pero con una poca utilidad, porque ya ahí hay un impedimento que se hizo también con otra locura constitucional propio del ventajismo, del oportunismo de la hora de Danilo Medina, que entonces, avergonzado ante esa evidencia de personalista y de oportunismo político, de esas tentaciones, como hemos dicho tantas veces, peligrosas de la política, mandó una reforma también como la del 2002 para beneficiarse personalmente de ella. Pero por lo menos tuvo el respeto, vamos a decir, la delicadeza, si es que cabe ese término, ya en un hombre que ha conspirado contra la propia Constitución, construyendo una mayoría a base de dinero y de prebendas. Construyó esa mayoría congresual para modificar esa Constitución, y se modificó para beneficio único de él. Así se hizo, pero le puso un candado, un transitorio, hay un candado de que no podía reelegirse o reelegirse otro presidente. Y él mismo, bueno, fue impedido de hacerlo. Claro, ya tenía la intención malsana y peligrosa y tentadora de volver al mismo escenario del 15, porque es que el perro huevero, como le dicen, aunque le quemen el hocico, sigue buscando huevo. El hombre fue impedido, pero bien, pasamos ese mal rato constitucional. Entonces, aquí todo el mundo sabe que esos son intentos personalistas y, qué sé yo, ventajistas, oportunistas de los imperantes de turno. Aquí cambio constitucional hubo en el 66, que se modificó o se cambió, se hizo una constitución distinta a la del 63 por impráctica, y la constitución del 2010, incluso la del 94 fue un cambio constitucional que fue un estupro constitucional, porque fue producto de una victoria electoral que hubo ahí. Entonces se desconoció esa victoria electoral y eso fue un caos. Y se agregaron muchísimas cosas imprácticas que al final lo único que sirvieron fue para sacar a Balaguer de competencia en el 96. Pero la del 2010 fue una constitución que tuvo una unión de voluntades y tuvo consenso.
hubo una participación popular de esa, y tuvo la solemnidad de montar esa nueva constitución con todos los reglamentos y todas las observaciones y las normas y todas las leyes que había que aprobar y todos los elogios que tuvo la constitución del día, que fue una verdadera constitución. Entonces, con todo esto que ha pasado, ya entonces pasó esa, y nada, eso pasó como inadvertido, ese cambio constitucional. En resumen, el gobierno, ¿qué ganó con eso? Nada, no ha ganado nada. Pero bien, ahí no hubo ni protesta más que consideraciones de orden técnico, de especialistas, constitucionalistas, que hicieron objeciones sobre las decisiones que se tomaron, uno aprobando o no aprobando el referendo, etcétera, etcétera. Pero bien, viene la reforma fiscal. Es decir, el presidente no tuvo asesores para la reforma constitucional. No, o por lo menos no escuchó a nadie. Eso fue todo un capricho, una obsesión muy personal del presidente de la República y una actitud lisonjera por parte de un Congreso supremacista. Y entonces, bueno, se hizo eso, pero para una satisfacción personal del presidente. Pero eso no ha tenido ninguna resonancia, el pueblo ni caso le hizo a la reforma constitucional, ni caso. Sin embargo, esa reforma fiscal, ¿por qué el presidente no se... Aquí, ¿quién asesoró al presidente? Decíamos nosotros aquí, el Banco Central no conocía eso, digo yo. Digo, conociendo uno a Valdés y el equipo del Banco Central, yo pienso que el Banco Central, esos técnicos de ahí ya experimentados, gente que tienen años trabajando en todas esas decisiones monetarias, económicas, financieras, etcétera, etcétera, que esa reforma fiscal era inadecuada, plantearla como se planteó. Que esa bisoñez ahí en Hacienda no conocían y que ponían el país y a la misma economía la ponían a virarla, a llevarla, como dice, a poner las patas arriba, como se ha señalado. Pero el presidente, por más objeciones que hubo, se resistía como a eso y permitió que Hacienda presentara este adefesio y lo llevara al Congreso. El presidente parece que no escuchó a nadie. Puso toda su fe en ese equipo de novatos. Hoy debió renunciar el ministro de Hacienda. Entonces el presidente ha tenido que retirar la propuesta de reforma por impráctica, por falta de tacto en llevar un proyecto de este tipo tan peligroso. ¿Por qué? Porque iba a poner toda la economía, la iba a destruir. Porque si todos los sectores que gritaron al mismo tiempo y publicaron todas sus razones, un argumentario, cada quien con su argumentario justificativo de que le iban a afectar. Entonces, ¿para qué usted va a hacer una reforma que lo que va, en vez de buscar beneficios, lo que va a afectar a todo el mundo? La economía se iba a paralizar, porque explíqueme usted, si la inversión extranjera usted la pide y quiere que vengan y le abren espacio para que vengan, si no va a la inversión extranjera, ¿qué es lo que usted entonces va a esperar? Que no van a faltar 4.000 millones de dólares al año que traen esa gente aquí. El turismo, todo el mundo sabe que las inversiones en esos hoteles y entonces si usted le quita su incentivo, como se dice, de un solo golpe, eso va, la gente se va a resistir. Lo mismas personas con la comida. ¿Cómo vamos a aguantar un 18% hasta los ramitos de cocinar? Como se dice, ¿cómo se llama? Al cilantro, al cilantrico, a los tomaticos, a los ajíes, al ajo y la cebolla, a la sopita. Es decir, el pueblo tenía que rezongar, el pueblo tenía que gritar, gritó. El presidente se asustó
Y diría el presidente, esto me va a traer, además de susto, me va a traer luto. Entonces, esa reforma fue retirada por susto y luto. Porque hay que ver lo que pasaba ya en la calle. Ese murmullo, ya no un murmullo sordo, sino un murmullo de verdad, la gente preocupada. Y no porque había gente asusándola para que se promoviera la protesta, sino que la gente se fue como convocando una especie de proletariado emocional, como decía este periodista español Estefanía, Joaquín Estefanía, una especie de proletariado emocional. ¿Quiénes están ahí? Amas de casa, jóvenes estudiantes, jóvenes que vienen de hogares pobres, falta de empleo, gente que está prácticamente por debajo de la línea de pobreza. Entonces esa gente comienzan a expresarse. El presidente, ¿qué sí entendió el presidente? Que las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, muchos medios y algunas voces serias y respetadas de la sociedad han querido como dorar un poco la píldora al presidente. Bueno, el presidente fue muy valiente que retiró ese proyecto porque sabía que eso hacía daño. Bien, pero es lo que hemos dicho. Las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. Y uno sabe que había una crisis en gestación. ¿Qué quedó claro de todo esto? ¿De qué lado estaba la razón? ¿De qué lado estaba la razón? Del lado de esa protesta, porque todos los sectores vieron que estaban afectados. Pero hay un detalle, y es que la República Dominicana, pienso yo, ha comenzado a construir
una República Dominicana de los ciudadanos, porque a pesar de todo, el presidente se asustó, como he dicho, susto y luto, se asustó al ver esas convocatorias, y uno sabe que todo esto, ese proletariado, repito, emocional, se convoca con esas redes y eso se arma un lío donde quiera ya, porque así que está la gente. Y esos jóvenes cómo se unen todos en esas. Y lo más raro, esa misma gente fue y votó por el presidente de la República y le brindó esa mayoría aplastante. Pero fíjense lo rápido que esa misma mayoría retira, o esa masa ciudadana le retira ese apoyo al partido y al presidente en ese momento dado. El presidente valoró eso. El presidente, más que valiente, lo que ha sido es inteligente, de que ha entendido lo que se estaba gestando. Que no eso no es fácil, porque entonces vienen los disturbios, y esos disturbios, viene la crisis. El presidente fue advertido por todos los sectores, tenía que ser muy terco para no darse cuenta la situación negativa que se estaba creando. El presidente ha sido inteligente y retiró el proyecto porque sabe lo que venía, lo que había. Además, hasta un ciego percibía la realidad de lo que estaba pasando ya, cómo se estaba descomponiendo la situación del país con ese asunto de esa reforma fiscal. Porque la gente comenzó a entender, cuando comenzaron a explicarle, comenzó a entender cómo le afectaba eso a la gran mayoría. Y esos cacerolazos, señores, fueron de los mismos sectores que fueron a votar por el propio presidente de la República. Los cacerolazos. Entonces el presidente ha sido inteligente y uno no espera, esta fue la gente que me ayudó a mí, entonces ya esto se me está descomponiendo, porque aquí no hay masa que sigan ya. Aquí, digo, repito, se está construyendo una República Dominicana de ciudadanos. Esas protestas fueron un ejemplo de ciudadanía. Y además, le dije claro, quedó claro de qué lado estaba la razón. Eso es evidente. Ahora, ¿por qué yo digo de lo mal asesorado que está el presidente? Ni el partido está acorde. Gobierno y partido lucen como desconectados. Es decir, yo vi al presidente del partido PRM, el señor Paliza, decir que ellos iban a salir a la calle a proteger y a mejor dicho, a respaldar esa decisión, que es en todo el sentido de la realidad. Es una absurdidad salir a defender ese proyecto. Para el PRM eso iba a ser más peligroso, salir a defender contra todo sentido de la realidad, como se dice, ese proyecto de reforma fiscal. Entonces el presidente anda por un lado y el partido parece que andaba por otro, porque como se dice, en un tris, el PRM el sábado anuncia que va a apoyar el gobierno y el domingo el presidente anuncia que va a retirar el proyecto. Es decir, el partido iba a apoyar el proyecto y el presidente lo está retirando al día siguiente. Evidencia una desconexión entre partido y gobierno, pero es por ese gobierno coloquial que yo insisto que el presidente no puede estar en la calle donde quiera, porque un presidente, por ejemplo, usted es un empresario y le dice, presidente, nosotros queremos, el gremio tal quiere tratarle algo, un asunto que no necesariamente tenía que ser este. El presidente dice, mira, yo voy a estar el miércoles, es un buen día, mira, yo voy a estar en La Romana o voy a estar en Mao, que voy a inaugurar allá un dispensario médico, una escuela o algo, y allá tratamos el caso. Vayan allá, si ustedes están en Santiago, bajen a Mao, que nos vemos allá.
esa forma de ejercer el gobierno no es sana, digo yo. Porque esas cosas no son decisiones de Estado, no se pueden tratar en la calle. Lo digo yo responsablemente. Tal vez porque vengo de esa escuela que uno vio cómo se hacían las cosas. Ahora el presidente hizo una reunión con un sector empresarial y se ve que alguien le dijo, no, vamos a hacerla aquí en el Palacio, aunque sea puerta cerrada, pero vamos a hacerla en el Palacio, porque es que en el Palacio es donde se tienen que resolver las cosas del Estado. Las decisiones, las altas decisiones del Estado se tienen que resolver en esa casa de gobierno, que es donde reside la majestad y la grandeza de la presidencia de la República. Pero esos gobiernos coloquiales cometen muchísimos errores por eso. Porque aparecen muchísimos áulicos que comienzan a, como se dice, a darle coba, como se dice al presidente, y le dicen, mire, usted lo está haciendo muy bien, eso está muy bien. Entonces, el presidente en sus palabras del discurso, el breve pero conciso discurso que hizo para anunciar el retiro de la pieza, de la propuesta, el presidente dijo que a él le tocó como asumir la responsabilidad de esa reforma cuando otros las eludieron por asunto de no perder popularidad. Y es verdad, el presidente dijo una verdad, el PLD elude eso para evitar la impopularidad, pero es que si uno se va, como se dice ahora ya, a los viejos ayeres del PRM en el gobierno, esa reforma había que mandarla en el 2020, claro. Estaba el problema de la pandemia, pero esa no se mandó en el 2022, ni se mandó en el 2023, que sí podía mandarse en el 2023. Pero esa no se mandó en el 2023 por las mismas razones que dijo el presidente, que la eludieron los otros, para no perder la reelección. Es decir, Leonel Fernández pudo haber hecho esa reforma en el 2008. Pero estaba en reelección, entonces nadie quiere asumir esa responsabilidad. Danilo Medina, lo mismo. Fue a la reelección en el 2015, el 2016, entonces no hizo la reforma. ¿Por qué? Porque le afectaba. Pero es lo mismo el presidente, si la hace en el 23, podía interpretarse que también le iba a hacer daño. Es decir, la elusión de esa reforma por asunto de no perder popularidad, eso es entendible porque es que son reeleccionistas. Entonces el reeleccionismo, usted no va a arriesgar su reelección por hacer una reforma fiscal. Eso fue lo que pasó. Pero el presidente quiso decir como que eso, los anteriores a él, irresponsablemente no hicieron la reforma para no perder apoyo político. Todos son iguales. El presidente, todo el que anda detrás de la reelección, tiene que hacerlo. Balaguer en el 92 hizo la reforma después del 90. Pero Balaguer pudo haberla hecho en el 89, pero ya era fácil. No perdía la elección. La hizo después que ganó en el 91-92. Claro. No le estaba huyendo al 94, porque la reforma que se hizo aquí en el 92 fue una reforma profunda y de verdad, porque nada más hay que ver el desmonte arancelario que hubo en el 92, que hay que verlo aquí, que los empresarios eran protegidos, que estaban, la industria local, hasta que vendiéndonos muchísimas mercancías de mala calidad, quizás por ese mismo proteccionismo arancelario. Cuando se desmontaron todos esos aranceles, hubo muchos productos que venían y competían con los locales, pero lo que hacían los locales tenían que mejorar la calidad, porque no es verdad que la gente iba a preferir un aceite malo aquí cuando tenía la competencia de muchos aceites que venían de maíz, aceite de soya, aceite de maní, o qué sé yo, o de ajonjolí, o de girasol, etcétera, etcétera. Entonces la industria local tuvo que mejorar para competir,
Pero eso se logró en esa reforma del 91, 92, una reforma pesada de verdad. Pero el que la hizo no le temió al 94 porque alguien tiene que hacerla. Es una situación muy difícil, uno lo sabe, para cualquier gobierno no es fácil. ¿Qué hay que hacer? Porque ahora esta reforma luce ahora como encallada, vamos a llamarle así, encallada en un limbo de tomar las decisiones que haya que tomar, quién la va a tomar, o en un limbo de ¿cómo se llama esto? De responsabilidades, vamos a llamarle así, o de competencia. ¿Quién va a preparar la reforma? Hacienda. De nuevo, o la va a hacer Economía, o fue Economía y Hacienda que hicieron este tollo, o la harán técnicos más experimentados. Impuesto Interno, ¿participó de esto o no? El Banco Central, ¿quiénes son los que van a hacer? ¿Cuáles son las competencias que van a hacer la reforma? Si es que si van a seguir con esto o no. Pero el gobierno no se puede mantener si no hace una reforma, y la reforma nada más no es para captar dinero. La reforma también es para mejorar ese gasto, porque el presidente, aunque ha dicho que quiere ayudar al país, que él quiere que su gobierno está interesado en que la República se beneficie de las obras, de los servicios, de mejores servicios públicos, de las mejores pensiones, para mejores salarios, todo eso está muy bien. Pero parte de la reforma es que el gobierno cambie su ritmo de gasto, porque tiene un gasto muy alto. ¿Cuáles posibilidades tiene el gobierno ahora que ya esa reforma cae? Bueno, yo he dicho aquí que Andy Daguaje, que es un economista a veces muy travieso, no hay duda, con sus ideas, a veces un poco exageradas, pero él planteó que el gobierno podía aplicar un 3% a las grandes corporaciones o las empresas que no ganan, que supuestamente pierden todos los años, declaran pérdida para evitar pagar impuestos, y que él es partidario de que se le ponga un impuesto de un 3%, que más que un impuesto es una carga que usted tiene que pagar ese 3% de las ventas brutas. Luego se le deduce del pago del impuesto sobre la renta si usted perdió dinero, y entonces ese dinero, bueno, pues ya el gobierno ha cobrado un 3% y de las ventas brutas. Al final, si usted declara pérdida, bueno, porque declaró pérdida, pero ya el gobierno tiene ese 3%, le ha quitado de la costilla a usted ese 3%. Pero esas empresas no cierran, no quiebran, pero siempre tienen pérdida, dice él. Y él tiene estudios bien planteados, bien claros de esas cosas como economista. Entonces, eso es una posibilidad que el gobierno tiene. Y no afecta tanto como esta reforma que se ha desestimado. La misma, ese 4%, eso también es ahí se puede, qué sé yo, el gobierno tiene un déficit de 1.5 del PIB. No, mire, usted tiene demasiado dinero ahí, de ese 4 baja a 3. Y 1 se va a quedar. Vamos a cambiar esa ley del 4%. Porque eso no ha dado pie con bola. Otra vez Leonel Fernández ahí, porque también aparece otra cosa, la voz del pueblo. ¿A quién fue que oyó el presidente? ¿La voz del pueblo de Leonel o la voz del pueblo de ese proletariado emocional que hemos señalado? De ese 4% que fue muy objetado por Leonel Fernández, también hay un 1% que se le puede quitar de ahí, entonces que el gobierno se quede con un 1%. Porque ¿qué tanto dinero tiene educación para hacerle un tollo, que es lo que han hecho ahí? Que le sobra el dinero, porque no lo pueden ni siquiera utilizar. Y lo mal utilizan, un gasto malísimo que hay ahí también. Entonces el gobierno que recaude por ahí.
Esa es una forma. ¿Qué más yo? Déjame ver qué yo ponía más aquí. Porque uno se pone a ver algunas ideas. Y yo creo que esas cosas como que tienen que buscársele la vuelta. El gato corriente, el gato de capital, parar las obras. Las pocas obras que hay, pararlas. Y entonces, es muy duro que el gobierno, después que ya haya iniciado el metro, tenga que parar esa obra, o la carretera Duarte, pararla. Entonces, se pueden parar algunas obras, pero este gobierno no se ha caracterizado por ser constructor. Este gobierno se ha caracterizado por ser gastador. Un alto gasto corriente, pensiones, regalos, bonos. Entonces aquí el dominicano no quiere trabajar. Yo vi una foto ahí hoy, en los periódicos, yo creo que la tengo, o no sé, pensé que la podía traer. Una foto que sale, yo no sé si en el Listín o en el Hoy, de una condición de miseria y pobreza que hay, de viviendas que son, eso no, yo no sé, eso no se le puede llamar vivienda, eso son unas, como le dicen en España, chabolas. Y entonces un contraste con la ciudad moderna, edificio altísimo, y que en esas condiciones viven los dominicanos. Y yo digo, no, los dominicanos no pueden vivir en esas condiciones de esa foto que salió hoy en el periódico, no sé si es el Hoy o es el Listín. No puede haber un contraste de ese tipo. Un país que está lleno de trabajo. Entonces, si los dominicanos no quieren trabajar para vivir en esas condiciones, yo creo que estamos entonces en un país al revés. Porque ahí ni siquiera los haitianos yo creo que pueden vivir en esas condiciones en que pusieron esa foto hoy de contraste con la ciudad moderna y la ciudad, diríamos, peor que el gueto. Porque eso no es el gueto, eso es el hoyo, eso es la zanja, como se dice. Eso es la letrina, la cloaca. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces,
como señalábamos, estamos encallados ahora en una situación como de limbo, porque no se ha dicho, el presidente ha dicho que va a retirar la reforma, pero no se ha dicho qué va a pasar. Si eso lo van a transformar, si van a reformar la reforma, otro equipo que tenga que meter sus ojos, su experiencia, a ver por dónde se buscan. Esas decisiones podrían tomarse, de esa del 3%, o tal vez el 3 muy fuerte, pero puede ser un 2%, y un 1 que se quite a la educación, que eso tiene demasiado dinero para nada, para botar el dinero ahí. Entonces el gobierno no está en condiciones de que se vote el dinero. Y con eso se puede reducir gran parte de ese déficit. El gobierno tiene que disciplinarse, porque esto es un gobierno indisciplinado, gastador de dinero, a manirroto. Y eso no lo decimos ahora para justificar esta derrota política. Porque hay que decir, eso es una derrota política para el PRM y para el propio presidente. Porque ha sido derrotado por la misma fuerza que lo acaban de elegir. El mismo pueblo que ha elegido al presidente es el mismo pueblo que ha reclamado esto. Esa es la pura verdad. Es el pueblo votante de mayo el que ha reclamado que esa reforma no fuera. Entonces ahora está encallado. Eso se va a encallar ahí, como se dice, en una especie de limbo. Uno no sabe, porque no han dicho qué es lo que se va a hacer. Pero hay que buscar medidas que puedan ser lo menos dolorosas para la gran mayoría de la población. Ese asunto de la comida, ese ITEVI, eso es fatal. Y entonces también esos sectores productivos que generan empleo y esas cosas, eso es delicado. Eso tiene que ver el presidente tiene que buscar un equipo de gente experimentada y que puedan ir trabajando eso con los diferentes sectores y ver y mira, ustedes tienen que ceder aquí, yo le voy a conceder por allí, pero si eso no se hace así va a ser difícil, sumamente difícil que esa reforma se pueda pasar sin dolor. Va a ser sumamente difícil. Eso es muy evidente porque la gente se sintió muy incómoda. Esa es la pura verdad. Bueno, y la mejor prueba de eso fue, además, ¿cómo es que se llama este cura? Ay, Dios mío. Un cura, en los Estados Unidos hay un cura. Él es un cura norteamericano, sí. Pero él, como para que la familia rezara el rosario, el padre Peyton, Patrick Peyton, ese es un cura americano, que esos curas americanos son muy pragmáticos. Y ese cura se inventó una expresión genial para que la gente rezara el rosario, los católicos rezaran el rosario en familia. Y dice, familia que reza unida, permanece unida. Y esa fue una expresión, eso ha corrido el mundo católico y no católico, porque también los demás, los evangélicos, si rezan entre grupos y ellos, bueno, se mantienen unidos. Pero la familia que es atacada o que le afectan medidas como esta, la familia que la atacan también unida, sale a defenderse. Esa es la pura verdad. Entonces hay que coger como esa paráfrasis, hacer una paráfrasis de la expresión del padre Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que es atacada unida, debe manifestarse unida. Eso es lo que ha hecho la gente. Esa experiencia va a dejar muchas
va a dejar aquí tendrán que hacerse muchas explicaciones, porque ese tipo de medidas no la pueden tomar los gobiernos en forma apurada, ni en forma sin consultar, sin explicarlas bien a los pueblos, a la gente, cómo decirle las cosas, porque los que evaden pagar impuestos son los ricos o los más ricos, porque no son los pobres. Y evaden tanto y son tan ricos que siendo pocos nos hacen ver con un, ¿cómo se llama esto? Con un per cápita alto. Yo creo que República Dominicana es de los países que tiene el mayor per cápita. Bueno, en el Caribe nosotros somos el mayor per cápita, tal vez Puerto Rico, no sé. Pero los demás países del Caribe y Centroamérica no tienen el per cápita que tenemos nosotros, pero no es porque la gran mayoría es rica. Es que los pocos que hay son tan ricos y tienen tanto dinero que repartido entre todos nos hacen aparentar ricos, o por lo menos con un alto per cápita. Pero esos son los que evaden. Entonces vayamos por ahí. Vamos a castigar a esos que son los que más tienen, los que más pueden. Hay muchas críticas de la gente con el lujo aquí, que el lujo paga igual. La lujuria aquí de un rico, muy rico, tiene impuestos muchas veces que son iguales que los de los más pobres. Y han puesto el ejemplo de las placas. Muchas quejas que hemos oído, gente que dicen, pero aquí un carro que cueste 400 o 500 mil dólares paga la misma placa que uno que vale 60 mil o 50 mil dólares. Y eso no debe ser, porque ese lujo excesivo tiene que pagarse. Entonces aquí hay tantas distorsiones que la gente se siente muy mal. Entonces los gobiernos tienen que saber explicar esas cosas y saber diseñar cómo se diseñan recaudaciones, porque hasta Trujillo era más inteligente. A los muy ricos le cobraba la cédula. Bueno, usted es un desbaratado. Usted va a pagar una cédula, por una cédula usted va a pagar $1. Muy bien. Ahora, fulano de tal, y don fulano, y 3, y 4, y 5 en los pueblos. Los pueblos, usted tenía 5 ricos, comerciantes y gente que hacía compras y cosas de frutos, o tenían una fábrica. La cédula, esa gente pagaban 5 y 6 mil pesos por una cédula, cuando el desbaratado pagaba $1, tal vez, o $2, como se dice, el más pobre. Entonces Trujillo tenía una escala con eso, de que los ricos pagaran la cédula más cara que los pobres. Es decir, que aquí ha habido experiencia con esas cosas. Entonces, ya esto es una experiencia que puede, que repito, en República Dominicana se ha construido una República Dominicana de ciudadanos. Parece que se comienza a construir, mejor dicho, una república de ciudadanos, tipo esas protestas de los indignados en Europa. Y entonces aquí la gente se está organizando. Esas redes sociales, eso han sindicalizado la gente, por eso hay que llamarle así, como yo le estoy diciendo, ese proletariado emocional. Bueno, hay que seguir de cerca todas las cosas que van a hacerse, los movimientos, porque entonces el gobierno no es verdad que va a seguir en esta fiesta de endeudamiento para cubrir este déficit, pero tiene que buscarle la vuelta. Y no se puede conseguir de golpe y porrazo. Con una medida de reducir el gasto del gobierno, uno sabe que quisieran y deben hacerlo, pero no es tan fácil desmontar, descabezar prácticamente el partido oficialista que está en el gobierno. Usted desmontarlo totalmente no va a ser muy fácil, pero tiene que buscar medidas heroicas como estas, que van a ser apoyadas por una gran mayoría. Si usted castiga al evasor, nadie se resiste, al contrario, todo ese movimiento de protesta que hubo contra el gobierno se va a revertir entonces favorable al gobierno si el gobierno toma una medida heroica como esa. Ojalá no se pierdan los viejos ayeres, como dicen.
Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.